Capítulo 5. La sombra del devorador. La USS Horizon avanzaba hacia su próximo destino, un sistema marcado con una advertencia crítica en los mapas Sarion. La tripulación trabajaba a toda marcha para analizar los fragmentos de datos recuperados en la estación colapsada. El devorador de estrellas parece ser más que una simple amenaza teórica, informó Kazue Kuriyama durante la reunión del equipo principal. Según los registros de los Sarion, su avance dejó vastos sectores en ruinas. Lo describen como una entidad cósmica capaz de consumir sistemas enteros, incluyendo planetas, estrellas y todo lo que se encuentra entre ellos. ¿Un ser consciente o una máquina?, preguntó Linara Dross, revisando los registros históricos del simbionte Dross, en busca de paralelos. Probablemente ambas cosas, respondió Kazue. Una inteligencia avanzada con capacidades biotecnológicas. ¿Es posible que todavía esté activo?, preguntó Malek. Es probable, respondió Tibel, y si lo está, debemos prepararnos para enfrentarlo. Sin embargo, nuestra prioridad es recolectar más datos antes de arriesgar a toda la nave. El sistema Lerat. El siguiente destino era el sistema Lerat, un cúmulo binario ubicado en el límite de un campo de anomalías gravitacionales inusualmente intensas. Al llegar, los sensores de la Horizon detectaron estructuras masivas en los restos de un planeta destrozado. Capitán, hay una red de instalaciones flotando en la órbita de lo que queda del cuarto planeta, informó Rachel Lynch desde la consola de vuelo. Escaneos de vida, ordenó Tibel. No detecto signos de vida, dijo Linara, pero hay energía residual en una de las instalaciones. Es débil pero consistente. Prepare un equipo de exploración, dijo Tibel. Si estas instalaciones pertenecieron a los Sarion, podrían contener información crítica. Ecos en la oscuridad. El equipo de exploración, compuesto por Tibel, Malek, Kazue, Talok y Linara, se transportó a la estructura flotante. Dentro, encontraron un vasto laboratorio, su arquitectura reflejando un diseño Sarion que mezclaba funcionalidad y arte. Parece que estas instalaciones estaban dedicadas a la investigación del devorador de estrellas, dijo Kazue, activando una consola que proyectó hologramas de datos. Los registros mostraban imágenes inquietantes, estrellas apagándose, planetas siendo desintegrados en fragmentos y un vórtice oscuro que parecía crecer con cada sistema que consumía. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo Malek observando en silencio. De repente, la estructura tembló y un zumbido profundo resonó a través de los pasillos. Capitán, dijo Talok revisando su tricorder, la energía residual ha activado algo. Hay un aumento en las lecturas subespaciales. ¿Podría ser un sistema de defensa automático?, preguntó Linara. Antes de que Tibel pudiera responder, una voz resonó en toda la instalación. Los guardianes de la red no deben ser perturbados. Su presencia será eliminada. Luchando contra el guardián. Desde los pasillos emergieron drones biomecánicos, su diseño amenazante e intrincado, claramente construido por los Sarion. El equipo se preparó para el combate, con Malek liderando la defensa. ¡Cúbranse!, gritó Malek mientras disparaba su phaser contra el primer dron que se movía con una velocidad sorprendente. Estos drones parecen estar programados para proteger los datos, dijo Kazue, mientras intentaba desactivar sus sistemas desde una consola. Necesito tiempo para acceder a su núcleo de control. Tiempo es lo que no tenemos, replicó Malek, derribando otro dron que intentaba flanquearlos. Talok, trabajando en paralelo con Kazue, logró interceptar las señales de los drones. Si logramos sobrecargar su red energética, podríamos desactivarlos de una vez. Tabel asintió. Hazlo, pero asegúrate de no destruir los datos. Un descubrimiento vital. Con un esfuerzo combinado, Kazue y Talok lograron neutralizar a los drones, y el equipo se dirigió al núcleo central de datos de la instalación. Allí, encontraron una vasta biblioteca holográfica que detallaba los esfuerzos de los Sarion por detener al devorador de estrellas. Capitán, hay registros de una última arma que desarrollaron, dijo Kazue, descargando la información. Un dispositivo que podría cerrar la entidad dentro de un campo subespacial, pero los detalles están fragmentados. Recupere todo lo que pueda, ordenó Tibel. Mientras la información se cargaba, un nuevo temblor sacudió la instalación. Capitán, detecto una perturbación en el espacio cercano, dijo Talok. Algo se aproxima, y es enorme. Transporten todo el equipo de vuelta a la nave, ahora, ordenó Tibel. El primer vistazo al enemigo. De vuelta en la Horizon, los sensores detectaron una entidad masiva emergiendo del campo gravitacional del sistema. Parecía un cúmulo de energía y materia oscura, constantemente cambiando de forma. El devorador de estrellas, susurró Linara. Capitán, está absorbiendo los restos del sistema, informó Rachel Lynch. Si nos quedamos aquí, estaremos en peligro. Establezca curso de retirada a velocidad warp, ordenó Tibel. Mientras la nave se alejaba, el equipo observó por la pantalla principal cómo la entidad consumía lo que quedaba del sistema Lerat. Tenemos la información, dijo Kazue mirando la consola, pero descifrarla y construir esa arma será un desafío. Y no tenemos mucho tiempo,
respondió Tibel, con los ojos fijos en el espacio. Esta no será nuestra última confrontación con esa cosa. ¿Logrará la tripulación de la USS Horizon descifrar los secretos de los Arion y detener al devorador de estrellas antes de que sea demasiado tarde?